Amigos de Música Talento S, me encuentro con Luis Borrego, a quien acá en Ecuador lo hemos podido llegar a conocer a través de un programa de farándula internacional que está acaparando la sintonía no solamente en nuestro país, sino en todos los que se emite y también por las redes sociales. Luis, bienvenido y gracias por darnos un poco de tu tiempo para poder conocer un poco más de tu trayectoria y de tu participación dentro de este espacio de farándula. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el interés y complacido de compartir con todo mi público y toda la gente que quiero tanto de Ecuador. Ok, cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te vinculas al periodismo, a la comunicación y a la televisión también? Claro, mira, yo estudié mercadeo y publicidad en Colombia, tengo énfasis en periodismo de guerra y mis primeros trabajos estaban enfocados en el mundo de las relaciones públicas y las comunicaciones estratégicas. Durante 6 años, al principio de mi vida profesional, trabajé en ese rubro, donde estaba absolutamente feliz y complacido. Eso me llevó a trasladarme de Colombia a los Estados Unidos, donde 6 meses después de haber llegado recibí una oferta eh, bastante llamativa para el grupo Televisa Publishing, donde empecé como reportero de entretenimiento y fueron 11 años de mi vida donde hice una carrera increciendo en Televisa Publishing como reportero, jefe de información y terminé siendo director editorial de una de sus publicaciones más importantes, que es TV y Novelas Estados Unidos, TV y Novelas República Dominicana, TV y Novelas Puerto Rico y TV y Novelas Venezuela. Gracias a ese tiempo que tuve en Televisa, eh, pues tuve oportunidad de compartir y de trabajar en programas de televisión muy reconocidos en toda Latinoamérica, como Despierta América, El Gordo y la Flaca, Escándalo TV y Primer Impacto, también Sábado Gigante. Después de esos 11 años en Televisa Publishing y siendo director de TV y Novelas USA, recibí la propuesta del show de entretenimiento más exitoso que ha tenido Telemundo en los últimos años, que fue Suelta la Sopa. Ya llevaba 2 años al aire y me invitaron a que fuera parte de su grupo de conductores. Este, me invitaron a que fuera parte de su grupo de conductores panelistas y con ellos duré 6 años de mi vida profesional hasta que se acabó el proyecto el 31 de diciembre del 2021 y en este momento pues estoy muy feliz. Bueno, y ahora ya estás en Siéntase quien pueda. Y mencionabas un poco que hiciste dedicado al periodismo de guerra. El periodismo de farándula es como estar haciendo periodismo de guerra, me imagino también, ¿no? Por todos los bombardeos, entre comillas, que puedes recibir, no solamente del público, sino también de los propios artistas que a veces no están de acuerdo con los comentarios o con las notas que, que haces o realizas. Claro, qué buena comparación estás haciendo porque siempre lo pensé. Dios trabaja de formas misteriosas muchas veces y cuando yo hice esta especialización en periodismo de guerra era por una condición muy particular que yo estaba viviendo en En tu términos de mi país. trabajo en Claro. Colombia, como en ese momento yo era jefe de divulgación y prensa para Casa Editorial El Tiempo y muchos de los temas que tocábamos nosotros tenían que ver con conflicto armado, con guerra y paz y prácticamente era como una necesidad eh, que yo tuviera un poco más de conocimientos, ya que yo era la persona encargada de las relaciones públicas y las comunicaciones estratégicas de este grupo y enfocado en todo ese tema de nuestra realidad nacional en aquel entonces. eh, Prácticamente era imperativo que yo tuviera esta especialización y la hice muy complacido, muy contento, pero la vida me tenía reservado trabajar en el giro del entretenimiento, de periodismo de farándula y entretenimiento, y me di cuenta que mejor especialización no pude haber tenido porque prácticamente el mundo de la farándula, como es concebido y como es visto a nivel internacional, muy distinto a lo que se vive en Colombia o se vivía en la época que yo vivía allá, eh, es una guerra constante, es exponer la vida privada de los famosos de una manera a veces que puede llegar a ser antiética por muchos de los colegas. Para mí me conflictuaba mucho y en este caso concreto he empleado casi todas las técnicas que he usado o que conocí o que aprendí
en mi especialización de periodismo de guerra para ser lo más correcto y lo más ético en una fuente que puede tener, digamos, la licencia para entrar literalmente a los calzones de los artistas, y no siempre está bien, no todo el tiempo está bien abrir un poco más de la vida de las celebridades si no te han dado esa oportunidad o esa licencia. Mencionaste algo muy, muy importante, ¿no? La ética profesional. ¿Cómo no llegar a romper ese fino hilo de la ética profesional? No solamente en el periodismo de espectáculos, sino en la comunicación en general, ¿no? Sí, mira, para mí la ética no solamente tiene que ver con la carrera del periodismo, la ética tiene que ver con cada una de las facetas de tu vida personal, de tu vida profesional. La ética lo es todo. La ética son de esas cualidades que tienes o que no tienes, que son absolutamente inviolables, que tú no solamente la tienes en tu ADN y en tu esencia, sino también en tu formación, en tu educación. Y si tú no obraste con ética en alguno de los aspectos de tu vida, no lo haces en ningún otro. Yo soy radical en todos mis puntos. Prefiero que me odien por ser honesto y por ser sincero y por decir lo que pienso, a tener una realidad amañada. Y yo creo que esa es mi ética profesional. Mi ética es que si no tengo nada bueno que decir sobre ciertos puntos que de pronto entran en conflicto con mi manera de ser o con mi manera de ver la vida, prefiero no decirlo, pero cuando lo digo es porque tengo razones también para combatirlo y no criticar por criticar. Como quien dice, calladito te ves más bonito, así. Exacto. Claro. ¿Qué recuerdas o qué tienes alguna anécdota de algún artista que se haya molestado al punto hasta de negarte nuevamente alguna entrevista? Ahora que está muy de moda bloquearte por todas las redes sociales, de verte quizás en los pasillos del canal o de algún lugar y cambiarse de puesto con tal de no toparse contigo nuevamente. Mira, con seguridad puedo tener en mi historia profesional personajes de esa índole, pero en 18 años que llevo entrevistando, casi 19 años que llevo entrevistando celebridades, que yo creo que pueden llegar a ser más de 1000, más de 2000, yo no sé, puedo tener anécdotas de esa índole, pero trato de pensar y trato de recordar las cosas positivas. No me ha ocurrido, no me acuerdo que haya habido algún artista o algún representante de dicho artista que me haya puesto un tipo de veto. A lo mejor me ha pasado, pero no lo recuerdo. Sí me acuerdo que he tenido situaciones incómodas con algunos de mis entrevistados en momentos de la entrevista, pero luego de esa entrevista no me ha pasado que me digan no quiero volver a saber más nada de ti. Entonces no quisiera aventurarme a decirte un nombre, porque, te repito, siento que sí me ha ocurrido, pero no tuvo que haber sido tan impactante para mí como para yo tenerlo en mi cabeza. Claro, y de todas las exclusivas que has logrado, quizás, ¿cuál es la que más te costó, la que significó horas y horas de no dormir, de mucho trabajo, de tanta investigación, de perseguir a la fuente? Claro, me ha pasado en varias ocasiones, pero tengo una en particular que guardo con mucho cariño en mi vida, porque lejos de ser una anécdota negativa, pasó al otro lado. En el momento en el que Kate del Castillo estaba siendo duramente cuestionada, no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, sino también por el gobierno de México, por esa visita que le hizo al Chapo Guzmán, cuando estaba prófugo de la justicia, siendo él uno de los capos del narcotráfico más perseguidos del mundo entero, pues toda la prensa y todos los medios de comunicación estaban tras de ella. Yo de muchas formas traté de llegar a ella, de muchas formas traté de tener una entrevista uno a uno con ella, una exclusiva con ella, pero ella estaba no solamente mal emocionalmente, físicamente y económicamente, había tenido que gastar mucho dinero en abogados, se le habían cancelado contratos, estaba en el ojo del huracán, básicamente. Entonces, pues, de una u otra forma yo trataba como de acercarme a ella y nunca se podía. Eso fue, no recuerdo exactamente el año, pero tuvo que haber sido muy cercano a la situación que ella vivió
al encuentro que tuvo con el Chapo Guzmán. Yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de pedirle a alguien muy cercano a ella que me ayudara con la entrevista. Esta persona me dijo, ya está todo listo, vente para la casa de ella en Los Ángeles. Yo viajé desde Miami hasta Los Ángeles, que es como darle la vuelta a un continente, precisamente. Son 6 horas de vuelo. Y cuando llegué allá, me estaban esperando, pero me dijo, ella sabe que tú ibas a venir y ella sabe quién eres tú, pero ella no sabe que vienes a entrevistarla. Y yo, ¿cómo sabe que voy a estar? Si tú me dijiste que ya la entrevista estaba pautada. Claro, ella me dijo que, o sea, después me dijo, no, es que ella no me entendió. Y yo le dije, yo tengo un equipo aquí esperando, no puedo irme sin esa entrevista. Lógicamente podía hacerlo, ella podía decir, no bajo y no salgo y punto. Yo estaba dentro de su casa. Entonces, yo hice de cuenta como que eso no estaba pasando y yo le dije a mi equipo, ubiquen las cámaras, no dentro de la casa, no en la sala, no en la cocina, no, en un balcón que tiene una vista a Los Ángeles bellísima, y cualquier cosa, pues por lo menos no estamos dentro de su casa. Kate accedió. Fue una entrevista bastante difícil porque a pesar de que tenía que llegar a interrogantes que en ese momento le podían afectar, fue una entrevista difícil porque ella estaba molesta. Imagínate, ella que estaba negándose a hacer entrevistas, no solamente el entrevistador estaba dentro de su casa, sino que tenía todo el equipo armado sobre algo que ella no quería hacer. Entonces, tengo que reconocer primero que todo que fue una dama que ella pudo haber dicho no sigo, no paro, y tuvo el gesto de seguir adelante a pesar de que la entrevista siento que no fue de mis mejores entrevistas porque ella estaba molesta, porque contestaba con monosílabos, pero ya el hecho de tenerla ya era un logro para mí. Ella se sintió, siento que en medio de la incomodidad se sintió cómoda con mi manera de proceder ante ella, con mi manera de dar la noticia. Tan es así que el primer viaje que ella pudo hacer cuando regresó a México, cuando ya podía regresar y que no fuera a ser apresada injustamente, porque pues dentro de su situación era que si pisaba México podía ser cuestionada y hasta estar encarcelada. Entonces, en ese momento, cuando ella regresa a México por primera vez, yo la busqué para ver si me concedía esa primera entrevista desde la casa de sus papás, con su familia, en ese regreso, pues sí, triunfal luego de tantos años de dolor, por no volver a su tierra, y me la dio, me la concedió, y el look and feel fue totalmente distinto a esa primera vez en su casa. Ya estaba más desparpajada, más dicharachera, Recording más in progress. alegre. Entonces, pues yo creo que fue una situación que fue buscada con mucho ahínco, que si bien es cierto ese resultado inicial no me produjo lo que yo hubiera esperado en ese momento, los resultados a un mediano, corto plazo se dieron, que fue esa segunda gran exclusiva, que fue incluso mejor que la primera en cuanto a mi contenido, pero esa primera estuvo muy aplaudida también por el hecho de tener las primeras declaraciones de ella. Claro, muy, muy importante dentro de tu carrera. Y ahora ya adentrándonos en Siéntese a quien pueda, ¿qué significa para ti este programa? Algo nuevo totalmente con todo lo que viene después de la pandemia que se vivió y que puso también un poco difícil hacer comunicación y sobre todo farándula, ¿no? Estamos como que reactivándonos en todos lados en esta área y sigue siendo complicado, ¿no? Claro, mira, Siéntese quien pueda se ha convertido en un regalo de Dios para mí en muchos aspectos, que no esperaba. Los regalos que tú no te esperas yo creo que son los más valorados y los más apreciados porque no has trabajado tanto por ellos. Y cuando yo digo no he trabajado, no es porque no haya trabajado por tener un reto profesional nuevo, pero yo ya estaba muy cómodo en Despierta América. Luego de mi salida de Suelta la Sopa, o luego de que se cancelara el proyecto,
Fue un momento muy traumático para todos los que hacíamos parte de este proyecto, porque tú no te esperas que el proyecto con mayor rating en la franja diaria de Telemundo o de cualquier cadena, claro, que tenga los índices más altos de audiencia se acabe. O sea, es como que tú tengas una relación de pareja y que tú el día anterior te dijo tu pareja, te dijo te amo, eres lo más importante en mi vida, y el día siguiente te diga terminemos porque descubrí que no te quiero. Era más o menos eso. Fue una situación muy dolorosa para todos nosotros porque no lo esperábamos. Y lo peor o lo mejor fue que nos lo dijeron en octubre cuando no se renovaba el contrato, pero teníamos que terminar el año hasta el 31 de diciembre. Entonces fueron 3 meses de este duelo, un duelo donde sabíamos a conciencia que no podíamos bajar la guardia a pesar de que sabíamos que no íbamos a estar en el proyecto desde el 1 de enero. Pero con el dolor y con el sufrimiento de que sabía que se iba a acabar. Era como vivir con una enfermedad terminal. Era como saber como que hay que seguir viviendo, pero no vamos a poner a sufrir a las personas que nos están viendo porque ellos tienen que padecer ese dolor que tenemos. Entonces fueron 3 meses de mucha tristeza, de mucho dolor, pero también en construir el paso siguiente. Y yo terminé absolutamente frustrado con los medios de comunicación. Yo tengo mi agencia de comunicaciones estratégicas, yo tengo mis negocios aparte, entonces yo decía, no, o sea, terminé como un mal de amores, no quería volver a saber de la televisión. Entonces cuando terminó el proyecto, yo dije, sigo con mis negocios, no sigo con esto, de verdad no me interesa saber, esto es un negocio súper desagradecido. O sea, no lo entendía, ninguno lo entendía. ¿Cómo se acabó si éramos el número 1? Pero bueno, recibí propuestas del medio para volver. Recibí una propuesta para irme a un programa de farándula en Los Ángeles, no me interesaba mudarme. Y dentro de las propuestas que había recibido, había una que me llamaba mucho la atención, era volver a Despierta América. Antes de estar yo en Suelta la Sopa, yo estaba en Despierta América, en uno de los segmentos más importantes de ese programa, que era Los Lenguilargos. Ya ese proyecto desapareció porque cada uno de los que hacíamos parte de Los Lenguilargos tiene diferentes proyectos ahora, pero me llamaron y para mí era importante, así que decidí no agarrarlo 100%, sino como un part-time job, un trabajo de medio tiempo. Entonces me sentí complacido, hacía mis reportajes, manejaba mi tiempo, seguía con mis clientes, pero me llamaron al casting de Siéntese Quien Pueda. Siéntese Quien Pueda, pues era de Unimás, no conflictuaba con Univisión porque somos la misma cadena, es la cadena hermana. Entonces, pues yo dije, bueno, nada pierdo con ir a ese casting, y más aún sabiendo que estaba siendo creado por los mismos creadores de Suelta la Sopa. Yo dije, bueno, si fue una etapa tan bonita a nivel profesional, independientemente que lo hayan cancelado en Telemundo, ¿quién me dice que no voy a seguir viviendo una prolongación de esa etapa? Y fui al casting, pasé el casting, todo estuvo muy bien. Obviamente cuando me doy cuenta que no es Suelta la Sopa y que yo esperaba que fuera como Suelta la Sopa, sí entré como en conflicto porque la dinámica del show al principio me causaba mucho problema. O sea, eso como que reality show, como que tengo que también involucrar mis conocimientos en el mundo del entretenimiento, pero también mezclarlo con mi propia vida, pero que la gente va a votar para expulsarte si no le agrada lo que tú estás diciendo. Entonces yo decía, pero ¿cómo yo voy a dejar que la gente vote por mí cuando yo me he trabajado tantos años para ser aprobado? Eran 30 cosas que me pasaban en la cabeza y yo decía, no, esto no es para mí. Y yo lo dije. Y de muchas formas traté de hacerlo ver a la producción desde antes de empezar el proyecto. Y yo, digamos que a regañadientes seguí, pero a la medida que iba involucrándome más en la dinámica y que me daba cuenta que la gente sí, definitivamente sí se casa con las personas que le dan la noticia y se vuelven, lejos de ser informantes, se vuelven protagonistas también de la historia. Me pareció interesante que el público, luego de 18 años de yo estar trabajando en este medio, supiera un poquito más de mí, que hay una historia detrás del periodista. Y esa es la idea principal de Siéntese Quien Pueda, que la gente, el público, se conecte más que con la noticia o con las opiniones que nosotros como conductores o como panelistas tenemos de la noticia, porque eso denota tu grado de educación, tu grado familiar,
cómo ves tú la vida, si eres muy liberal, si eres muy conservador, si eres, no sé. Y eso genera pasiones. Entonces, yo como estratega de comunicaciones que soy en mi agencia, yo siempre procuro que mis clientes generen pasiones, pero nunca me he visto a mí mismo como un propio, como un cliente. Como un generador de pasiones. Exacto. Yo siempre he sido muy, muy pegado, digamos, digamos, a la rigidez de mi trabajo. Soy un informador, soy una persona que transmite una noticia que si me piden en algún momento que dé una opinión, la doy de una manera profesional, por argumentos basados en mi investigación o en mis fuentes, pero no traspolándola a mi plano personal. Vida personal, claro. Entonces, eso era lo que más conflicto me causaba, esa transición. Es como que después de estar como en tu chip, en un ADN, como en un tatuaje, tú no hablas de ti, porque tú no eres el importante, tú no eres la celebridad, tú no eres la noticia. A pasar a involucrarme a eso mismo, es lo que me conflictuaba mucho. Pero luego de verlo como algo negativo, lo he visto como una gran bendición. Porque cuando me expulsaron, cuando fui castigado, yo no iba a volver. Yo de verdad no sentía, y llámalo arrogancia, llámalo soberbia, pero yo decía, yo no voy a permitir que después de tanto tiempo y tanto esfuerzo en mi carrera, el público vaya a votar por una opinión que yo dije o por un atuendo que llevé, y que eso de una sea un argumento para que me descalifiquen profesionalmente. Claro. No lo voy a hacer. Entonces, pero también lo vi como una maravillosa oportunidad para interiorizar por qué esta falta de aceptación o esta falta de o esta expulsión o esto no te merezco me hace tan duro. Claro, es como medir un poco la aceptación de la que tú hablas en esta época, ¿no? En que todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Hace 18 años, que tú mismo dices, no existían redes sociales, por ejemplo, no había tampoco ese feedback de saber si lo que lo que estoy diciendo le gusta o no al público. Ahora sí, no te pueden comentar en la red del programa. Claro. Y eso genera pasiones, como tú dices, y también conflictos internos con los demás panelistas. ¿Hasta dónde es el show y hasta dónde es la vida real de que no me llevo o si me llevo con fulano o sultano? Claro, claro. Para mí, pero el ejercicio de interiorizar y descubrirse por qué me permitió también matar mis propios demonios y saber que yo no necesito, y no quiero sonar arrogante, te repito, yo no necesito la aprobación de personas que no me conocen o que yo no conozco. Qué bueno que me hagan comentarios positivos, pero yo no tengo que tomarme personal en los comentarios negativos, porque al final del día no sé quién me los está diciendo, y no sé si la persona que tiene hate en redes sociales y que usa los comentarios negativos en redes sociales tiene una vida triste o miserable, que ve que se vanagloria por insultar a los demás. Pero yo soy un ser humano y soy más sensible de lo que parezco, y sí afectaba. Procuro ahora entender que no debe ser así, pero para mí eso ha sido una bendición, saber que puedo emplear ese espacio también para contar lo que conté de mi propia vida, de mi propia existencia, en esa expulsión y la historia que traje cuando regresé, que era contar un poco el por qué me había dado tan duro el ser rechazado. Y el ser rechazado tenía que echarme 20, 25, 30 años atrás, cuando yo era un niño, era un adolescente, que tenía una clarísima afinidad al mundo artístico, y en mi casa no lo vieron como algo que fuera aceptable, una carrera profesional, que fuera aceptable, que por el entorno social, económico y lo que representaba mi familia en mi lugar de origen no era importante, y cómo eso me afectó al resto de mi vida. Me afectó el tener la aceptación o no de las personas que se supone que te dan la aceptación incondicional, que son tus familiares, son las personas que te dieron la vida. Entonces, siempre he cargado con eso, y en mi propio reto profesional siempre ha sido como demostrarle al mundo: no hice lo que tú querías, pero estoy triunfando de todas maneras, me está yendo bien. Y entonces siempre esa motivación, y todo eso reflexioné luego de mi expulsión. Date cuenta
la ¿Cuánto tiempo cantidad de... había pasado también, ¿no? Para llegar a esa reflexión? Claro, tenía que pasar algo así, un punto de quiebre. Entonces, cuando yo estoy reflexionando y cuando estoy pensando en todo eso, yo digo, cada una de las cosas que yo he hecho en mi vida profesional ha sido un demostrar a mi familia, lo pude hacer sin tu apoyo, lo pude hacer sin tu aprobación, lo pude hacer y te demuestro que pude hacerlo y lo puedo seguir haciendo. Entonces date cuenta, cuando tú estás haciendo eso, que inconscientemente es tu gran motivación y resulta que lo que tú has apostado toda tu vida, resulta que no encuentras la aprobación de la gente que se supone que tiene ahí, se me movió el piso. Claro. Entonces, pero son parte de las lecciones y de las enseñanzas que deja este maravilloso proyecto en el que he construido una nueva familia, en el que me siento absolutamente feliz con las personas que me rodean, las que conocía porque ya las conocía y seguimos afianzando nuestra relación, y las que estoy conociendo porque precisamente encuentro matices que enriquecen un poco más mi vida, así no tengamos nada en común. Bueno, Luis, no me queda más que agradecerte y ya dejarte, porque me imagino que tienes también muchas cosas que hacer, y desearte muchos éxitos también en tu carrera. Ha sido una conversación muy enriquecedora y muy grata conocer ahora a través de estos medios y la tecnología, poder estar más cerca y conocer un poco más de Luis Borrego. Así que muchas gracias por tu atención, y no queda más que invites al público ecuatoriano a seguir viendo Siéntase Quien Pueda. Claro que sí, te agradezco muchísimo por este interés que tienes de conocer un poco más de mí. Y ahora yo te quiero hacer la pregunta, no puedo dejar de ser entrevistado, pasar a ser entrevistador. ¿Qué opinas tú de Siéntase Quien Pueda? Sabes que me gusta porque, como tú lo dijiste, es un formato nuevo, ¿no? Entonces le da la oportunidad al público de hacer lo que antes no sabíamos, los reporteros de farándula o el reportero en general. Les gusta lo que estoy haciendo, estoy bien, voy por el buen camino, o tengo que cambiar en algo. No somos dueños de la verdad absoluta, y ya tú lo mencionaste, eso es el éxito del programa, no poder recibir esa retroalimentación que antes no recibíamos los comunicadores. Pues muchas gracias, pasar a ser de entrevistador a entrevistado. Y a todo el público de Ecuador, gracias por el cariño, gracias por querer saber un poco más de mí. Yo siempre voy a estar acá. He estado en Ecuador en una ocasión, creo que en el año 2002 o 2003 estuve en Quito por algo de trabajo, pero me encantó, y qué maravilla poder volver en algún momento, ya que pues obviamente somos hermanos, somos países hermanos, y pues la identificación no solamente del idioma, sino también en tantas cosas culturales nos unen. Así que muchas gracias, y aquí estoy. Ok, listo, muchas gracias también nuevamente, y éxitos. Muchas gracias.